Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. En este video realizaremos una exégesis versículo por versículo, explorando el significado original del texto a través de su contexto histórico, cultural, teológico, entre otros contextos importantes, para comprender con mayor profundidad la palabra de Dios. Mateo capítulo 7. El juicio hacia los demás. Mateo 7:1. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Al comenzar este nuevo capítulo, Jesús continúa describiendo la justicia que debe caracterizar a los ciudadanos del reino. La orden "no juzguéis" ha sido frecuentemente malinterpretada como una prohibición absoluta de emitir cualquier clase de juicio sobre la conducta de otras personas. Sin embargo, el contexto muestra que Jesús no elimina el discernimiento moral, pues más adelante enseñará a reconocer a los falsos profetas por sus frutos y a distinguir entre lo santo y lo profano. Lo que el Señor condena es la actitud de quien se coloca orgullosamente en el lugar de juez, pronunciando condenas apresuradas, hipócritas y carentes de misericordia. Se trata de un espíritu crítico que busca señalar constantemente las faltas ajenas mientras ignora las propias. La advertencia, para que no seáis juzgados, recuerda que Dios examinará con el mismo rigor a quienes juzgan sin amor ni humildad. Mateo enseña que el discípulo debe ejercer discernimiento con justicia y verdad, pero siempre acompañado de misericordia, reconociendo que el mismo depende continuamente de la gracia del Padre. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Jesús explica el principio que fundamenta la advertencia del versículo anterior. La imagen de la medida procede del comercio de la época, donde se utilizaban recipientes para medir granos, líquidos y otros productos. El Señor toma esa ilustración cotidiana para enseñar que la actitud con la que tratamos a los demás revela el estándar que estamos dispuestos a aplicar también sobre nosotros mismos. Dios, que conoce perfectamente el corazón, juzgará con absoluta justicia y no permitirá la hipocresía de quienes exigen misericordia para sí mientras niegan esa misma misericordia al prójimo. Esto no significa que el ser humano determine el juicio divino, sino que una actitud implacable evidencia un corazón que aún no ha comprendido la gracia recibida. Mateo muestra que el ciudadano del reino debe evaluar a los demás con la misma humildad, paciencia y compasión con la que desea ser tratado por Dios. La verdadera justicia nunca se separa de la misericordia. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jesús utiliza una ilustración deliberadamente exagerada para poner al descubierto la hipocresía humana. La paja representa una falta pequeña o un defecto relativamente menor en la vida del hermano, mientras que la viga simboliza un pecado mucho más grave o evidente en quien pretende corregirlo. La imagen resulta impactante porque presenta a una persona intentando realizar una delicada intervención en el ojo ajeno mientras lleva incrustada una enorme viga que le impide ver con claridad. Jesús no prohíbe ayudar al hermano a corregir sus errores, más bien denuncia la tendencia a concentrarse obsesivamente en las faltas ajenas mientras se ignoran las propias. El orgullo espiritual lleva al ser humano a minimizar su pecado y exagerar el de los demás. Mateo enseña que la corrección solo puede realizarse adecuadamente cuando nace de un corazón humilde que primero ha permitido que Dios trate con sus propias debilidades. Mateo 7:4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Jesús continúa desarrollando la misma ilustración mediante una pregunta que pone de manifiesto lo absurdo de la actitud hipócrita. La persona que dice, déjame sacar la paja, aparenta un sincero interés por ayudar a su hermano, pero en realidad carece de la capacidad moral para hacerlo porque primero necesita enfrentar su propio pecado. El problema no consiste en la disposición de corregir, sino en hacerlo desde una posición de orgullo y superioridad espiritual. Quien no ha permitido que Dios transforme su propia vida difícilmente podrá ofrecer una ayuda sabia y compasiva a los demás.
Jesús muestra que la restauración del prójimo exige integridad, humildad y un examen personal constante. Mateo presenta una enseñanza profundamente práctica. Antes de señalar los errores ajenos, el discípulo debe preguntarse si él mismo está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús identifica claramente el problema llamando hipócrita a quien pretende corregir a otros mientras ignora su propia condición espiritual. El término conserva el sentido de alguien que representa un papel externo diferente de la realidad de su corazón. Sin embargo, el Señor no concluye diciendo que nunca debe corregirse al hermano. Después de ordenar, saca primero la viga de tu propio ojo, añade, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto demuestra que la restauración fraternal sigue siendo necesaria dentro del pueblo de Dios, pero solo puede realizarse correctamente después de un sincero examen personal y de un arrepentimiento genuino. El creyente que ha experimentado la gracia de Dios corrige con humildad, compasión y deseo de restaurar, no con arrogancia o espíritu de condenación. Mateo enseña que la verdadera justicia del reino combina discernimiento con misericordia, verdad con humildad y corrección con amor. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Después de advertir contra el juicio hipócrita, Jesús demuestra que el discernimiento sigue siendo indispensable. La expresión, lo santo, y las perlas representan aquello que posee un inmenso valor espiritual, especialmente las verdades del reino de Dios y el mensaje del Evangelio. En la cultura judía, los perros y los cerdos eran considerados animales impuros y simbolizaban a personas que rechazaban deliberadamente lo sagrado y mostraban un desprecio persistente hacia la verdad de Dios. Jesús no está autorizando a despreciar o deshumanizar a nadie, sino advirtiendo que existen personas que, después de rechazar repetidamente la verdad con abierta hostilidad, la tratan con desprecio y reaccionan violentamente contra quienes la anuncian. El discípulo debe actuar con sabiduría para reconocer cuándo insistir y cuándo retirarse temporalmente, siguiendo el mismo principio que más adelante observarán los apóstoles en su ministerio. Mateo muestra que el amor cristiano nunca elimina la necesidad del discernimiento espiritual, pues la proclamación del reino también requiere prudencia y sensibilidad frente a la respuesta de quienes escuchan. La confianza en la bondad del Padre. Mateo 7:7. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Después de enseñar sobre el discernimiento espiritual, Jesús dirige nuevamente la atención hacia la relación de confianza que los discípulos deben mantener con el Padre. Los tres imperativos, pedid, buscad y llamad, expresan una acción continua y perseverante. No describen intentos aislados, sino una vida de dependencia constante de Dios. Cada verbo intensifica la idea anterior. Pedir implica reconocer la propia necesidad, buscar añade diligencia y esfuerzo en la comunión con Dios, llamar expresa la perseverancia de quien espera que una puerta sea abierta. Jesús no promete que Dios concederá cualquier deseo humano sin condiciones, pues toda petición debe armonizar con su voluntad y su carácter. Lo que garantiza es que el Padre responde favorablemente a quienes acuden a Él con fe sincera y un corazón dispuesto a obedecerle. Mateo presenta la oración no como un mecanismo para obtener beneficios personales, sino como la expresión natural de una relación filial en la que el creyente depende continuamente de la bondad y la sabiduría de Dios. Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Jesús reafirma la promesa anterior explicando que la disposición de Dios para responder no es limitada ni arbitraria. La expresión, todo aquel, destaca que esta invitación está abierta a todos los verdaderos discípulos que se acercan al Padre con fe.
Las promesas recibe, halla y se le abrirá no deben entenderse como una garantía de que Dios concederá exactamente todo lo que el ser humano imagine o solicite. El contexto del Sermón del Monte muestra que Jesús habla de quienes buscan primeramente el reino de Dios y desean vivir conforme a su voluntad. El Padre responde siempre de acuerdo con su perfecta sabiduría, concediendo aquello que realmente conduce al bien espiritual de sus hijos. A veces la respuesta será afirmativa, otras veces consistirá en esperar, y en ocasiones será diferente de lo que el creyente esperaba, pero nunca dejará de ser la respuesta amorosa de un Padre perfecto. Mateo enseña que la perseverancia en la oración descansa sobre la confianza en el carácter de Dios y no simplemente en la expectativa de recibir exactamente lo que se pide. Mateo 7, 9-10. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Jesús utiliza ahora una comparación tomada de la experiencia familiar para ilustrar la bondad de Dios. Las preguntas son retóricas, pues la respuesta resulta evidente. Ningún padre normal respondería cruelmente a la necesidad de su hijo entregándole una piedra en lugar de pan o una serpiente en lugar de un pescado. Algunos comentaristas señalan que ciertas piedras de Galilea podían asemejarse visualmente a pequeños panes y que algunas serpientes tenían una apariencia similar a determinados peces, haciendo aún más gráfica la comparación. Sin embargo, el punto principal no depende de esos detalles, sino del contraste entre una petición legítima y una respuesta dañina. Jesús enseña que si incluso padres imperfectos procuran atender las necesidades básicas de sus hijos, resulta inconcebible pensar que Dios actúe con menos amor o menos sabiduría que ellos. Mateo prepara así el argumento culminante acerca de la absoluta bondad del Padre Celestial. Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Este versículo constituye el punto culminante de toda la enseñanza sobre la oración. Jesús reconoce la realidad de la condición humana al afirmar, siendo malos, recordando que aún las personas más bondadosas continúan siendo pecadoras e imperfectas. Sin embargo, incluso dentro de esa condición, los padres saben naturalmente dar buenas dádivas a sus hijos. A partir de esta realidad evidente, Jesús desarrolla un argumento de menor a mayor. Si seres humanos imperfectos muestran afecto y generosidad hacia sus hijos, cuanto más actuará el Padre Celestial, cuya bondad es perfecta, infinita. La expresión buenas cosas no significa necesariamente todo aquello que el creyente desea en un momento determinado, sino aquello que Dios sabe que realmente contribuirá a su bien y a su crecimiento espiritual. El Padre nunca responde con indiferencia, crueldad o error. Mateo enseña que la confianza del discípulo en la oración descansa sobre el carácter inmutable de un Dios perfectamente bueno, sabio y amoroso, que siempre concede aquello que resulta verdaderamente beneficioso para sus hijos. La regla de oro. Mateo 7:12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La expresión así que conecta esta enseñanza con todo lo anterior, mostrando que la experiencia de haber recibido la bondad del Padre debe reflejarse en la manera de tratar a los demás. Jesús resume gran parte de la ética del reino mediante un principio extraordinariamente sencillo y profundo. La llamada regla de oro no consiste únicamente en evitar hacer daño al prójimo, sino en tomar la iniciativa para hacer el bien. Muchas culturas antiguas formulaban este principio de manera negativa: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Jesús va mucho más allá al expresarlo de forma positiva: haced vosotros con ellos. El discípulo no debe limitarse a abstenerse del mal, sino procurar activamente el bienestar del prójimo con el mismo interés que tiene por sí mismo. La afirmación final, esto es la ley y los profetas, indica que este principio resume el espíritu de toda la revelación moral del Antiguo Testamento en cuanto al trato hacia los demás.
Mateo presenta esta enseñanza como una síntesis práctica del amor al prójimo que caracteriza a quienes viven bajo el gobierno del reino de Dios. Las dos puertas y los dos caminos. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Después de exponer las características del reino, Jesús concluye el Sermón del Monte llamando a tomar una decisión. El mandato, entrad, exige una respuesta personal e inmediata. La puerta estrecha representa el acceso al reino de Dios, mientras que la puerta ancha simboliza el camino fácil, cómodo y conforme a los valores del mundo. Jesús describe ese camino como espacioso, porque permite vivir según los propios deseos sin someterse a la autoridad de Dios. Sin embargo, su destino final es la perdición, término que señala la separación definitiva de Dios y el juicio eterno. El Señor añade que muchos transitan por ese camino, recordando que la mayoría nunca constituye el criterio para determinar la verdad. Mateo muestra que el discipulado implica una elección consciente entre dos caminos completamente distintos, cada uno con un destino eterno diferente. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En contraste con el camino anterior, Jesús describe el sendero que conduce a la vida. La puerta estrecha indica que el acceso al reino no admite condiciones humanas, orgullo ni autosuficiencia. Solo puede cruzarse mediante el arrepentimiento, la fe y la sumisión a Cristo. El camino angosto no significa una vida carente de gozo, sino una existencia gobernada por la voluntad de Dios, que frecuentemente exige renunciar al pecado y perseverar en medio de dificultades. Jesús reconoce que pocos son los que la hallan, no porque Dios desee excluir a las personas, sino porque muchos prefieren el camino amplio que permite vivir sin arrepentimiento ni obediencia. La vida de la que habla el Señor comienza ya en la comunión con Dios y alcanzará su plenitud en la vida eterna. Mateo concluye esta comparación recordando que el Evangelio siempre demanda una decisión. Cada persona debe escoger entre el camino fácil que conduce a la perdición y el camino del reino que conduce a la vida. Los falsos profetas y sus frutos. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos cepaz. Después de advertir sobre los dos caminos, Jesús enseña que uno de los mayores peligros para quienes desean entrar por la puerta estrecha son los falsos profetas. El mandato, guardaos, expresa una advertencia seria y constante, indicando que el discípulo debe permanecer espiritualmente vigilante. En el Antiguo Testamento, los falsos profetas eran personas que afirmaban hablar en nombre de Dios, pero en realidad transmitían mensajes contrarios a su voluntad, engañando al pueblo con falsas promesas o doctrinas corruptas. Jesús anuncia que este peligro también estaría presente entre sus seguidores. La imagen de los vestidos de ovejas describe a individuos que aparentan humildad, piedad y fidelidad al Señor. Exteriormente parecen formar parte del rebaño de Dios, pero por dentro son lobos cepaz, es decir, su verdadera naturaleza es destructora y egoísta. El lobo representa a quien busca aprovecharse del rebaño para beneficio propio, causando división, confusión y ruina espiritual. Mateo enseña que la apariencia religiosa nunca constituye una garantía de autenticidad, por lo que el creyente debe ejercer discernimiento y evaluar cuidadosamente a quienes afirman enseñar en nombre de Dios. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesús revela el criterio mediante el cual pueden identificarse los falsos profetas. No deben ser evaluados principalmente por su elocuencia, su popularidad, sus supuestos milagros o el tamaño de su influencia, sino por sus frutos. En la Escritura, los frutos representan el resultado visible de una vida, el carácter, la conducta, las enseñanzas y el efecto que producen en quienes lo siguen. Para reforzar esta verdad,
Jesús utiliza dos preguntas tomadas de la naturaleza. Así como resulta imposible obtener uvas de los espinos o higos de los abrojos, también es imposible que una vida dominada por el error produzca de manera constante frutos que reflejen el carácter de Dios. La naturaleza de un árbol siempre termina manifestándose mediante el fruto que produce. Mateo enseña que el verdadero discernimiento espiritual requiere observar el conjunto de la vida y del ministerio de una persona, pues el tiempo termina revelando aquello que realmente hay en su corazón. Mateo 7, 17-18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Jesús desarrolla la ilustración anterior estableciendo un principio invariable de la naturaleza y aplicándolo al ámbito espiritual. Un buen árbol posee una naturaleza sana y, por ello, produce buenos frutos. De igual manera, un árbol malo, al estar dañado desde su raíz, inevitablemente dará frutos acordes con su condición. El Señor no afirma que un creyente verdadero nunca peque o que un falso maestro jamás realice alguna acción aparentemente buena. Su enseñanza apunta al patrón constante de la vida. La naturaleza interior termina manifestándose en la conducta, en las palabras, en las motivaciones y en los resultados del ministerio de cada persona. Así como un agricultor identifica un árbol por la clase de fruto que produce durante el tiempo, también los discípulos pueden reconocer la autenticidad espiritual observando el carácter y la fidelidad a la verdad revelada por Dios. Mateo muestra que la vida interior y el comportamiento exterior están inseparablemente unidos, pues el fruto siempre refleja la condición del árbol. Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. La enseñanza deja de ser únicamente ilustrativa para convertirse en una solemne advertencia. En la agricultura, un árbol que dejaba de producir fruto útil era cortado porque ocupaba espacio sin cumplir el propósito para el cual había sido cultivado. Jesús toma esa imagen para anunciar el juicio de Dios sobre quienes aparentan servirle pero permanecen espiritualmente estériles o producen frutos contrarios a su voluntad. La expresión echado en el fuego representa el juicio divino definitivo, una figura frecuente tanto en el Antiguo Testamento como en la predicación de Juan el Bautista. El Señor recuerda que la falta de fruto no constituye un problema superficial, sino la evidencia de una naturaleza que nunca fue transformada. Mateo presenta esta advertencia especialmente en el contexto de los falsos profetas, mostrando que quienes engañan al pueblo de Dios no escaparán del juicio del Señor, por muy exitosa o impresionante que parezca su obra ante los hombres. Mateo 7:20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Jesús concluye esta enseñanza repitiendo deliberadamente el principio establecido en el versículo 16. La repetición enfatiza que este es el criterio seguro para discernir entre los verdaderos y los falsos siervos de Dios. Los frutos abarcan tanto la fidelidad doctrinal como el carácter, la obediencia, la integridad y el efecto espiritual que produce una persona en la vida de quienes la rodean. El Señor no invita a realizar juicios superficiales basados en impresiones personales, sino a observar con paciencia la evidencia constante que el tiempo pone de manifiesto. Una enseñanza puede parecer atractiva durante un tiempo, pero finalmente sus resultados revelarán si procede de Dios o no. Mateo enseña que el discernimiento cristiano no descansa en las apariencias, sino en la evidencia objetiva de una vida transformada y sometida a la voluntad del Señor. La falsa profesión de fe. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Con estas palabras, Jesús presenta una de las advertencias más solemnes de todo el Sermón del Monte. La repetición, Señor, Señor, expresa una confesión que aparenta respeto, fervor e incluso una relación cercana con Cristo. Sin embargo, el Señor declara que una profesión verbal de fe, por sincera que parezca, no garantiza por sí sola la entrada en el reino de los cielos.
El verdadero discípulo no solo reconoce a Jesús con sus labios, sino que demuestra esa confesión mediante una vida de obediencia. La expresión, el que hace la voluntad de mi Padre, no enseña la salvación por obras, sino que las obras constituyen la evidencia visible de una fe auténtica. La obediencia no es la causa de la salvación, sino su fruto natural. Mateo concluye esta sección mostrando que el reino de Dios no está formado por quienes simplemente poseen un lenguaje religioso, sino por aquellos cuya vida refleja una sumisión genuina a la voluntad del Padre. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Jesús traslada la escena al aquel día, una expresión que en las Escrituras suele referirse al día del juicio final, cuando toda persona comparecerá delante de Dios para rendir cuentas. Resulta significativo que diga, muchos me dirán, indicando que no se trata de un caso aislado, sino de una realidad que afectará a numerosas personas que creían pertenecer al reino. Ellos apelan a 3 evidencias que consideran suficientes para justificar su aceptación: haber profetizado, echado fuera demonios y hecho muchos milagros, todo en tu nombre. Estas obras eran extraordinarias y estaban asociadas al ministerio religioso, pero Jesús demuestra que la actividad ministerial, por impresionante que parezca, no constituye la prueba definitiva de una relación verdadera con Él. Es posible participar en obras visibles, ejercer influencia religiosa e incluso ser reconocido por otros como un siervo de Dios, mientras el corazón permanece lejos del Señor. Mateo enseña que el juicio de Dios no se basará en la apariencia del ministerio ni en el impacto externo de las obras, sino en la autenticidad de la relación con Cristo y en la obediencia a la voluntad del Padre. Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una de las declaraciones más solemnes pronunciadas por Jesús en todo el Evangelio de Mateo. La expresión, nunca os conocí, no significa que Cristo ignorara quiénes eran esas personas, pues como Hijo de Dios posee perfecto conocimiento de todos los seres humanos. En el lenguaje bíblico, conocer implica una relación personal, íntima y aprobada por Dios. Jesús afirma que nunca existió una verdadera comunión entre Él y aquellos que confiaban en sus obras religiosas. Su profesión de fe era externa, pero jamás habían pertenecido realmente a su reino. La orden «apartaos de mí» recuerda las palabras dirigidas a quienes quedan excluidos de la presencia de Dios en el juicio final. Finalmente, los llama «hacedores de maldad», revelando que, detrás de sus aparentes actos de servicio, existía una vida caracterizada por la desobediencia y el rechazo práctico de la voluntad divina. Mateo enseña que el criterio definitivo del juicio no será la espectacularidad del ministerio ni la fama religiosa, sino la realidad de una relación genuina con Cristo que produzca una vida transformada por la obediencia. Los 2 fundamentos. Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Con esta ilustración comienza la conclusión del Sermón del Monte. La expresión «cualquiera», pues, conecta la parábola con todas las enseñanzas anteriores, mostrando que ahora Jesús llama a responder a todo lo que ha enseñado. El hombre prudente representa a quien no solo escucha las palabras de Cristo, sino que también las pone en práctica. La prudencia consiste en construir la vida sobre un fundamento sólido antes de que lleguen las pruebas. En Palestina era común que durante la estación seca algunos terrenos parecieran firmes, aunque debajo existiera arena o sedimentos inestables. Por eso, un constructor sabio buscaba llegar hasta la roca firme antes de levantar la edificación. Esa roca simboliza la obediencia a las enseñanzas de Cristo como fundamento seguro de la vida. Mateo enseña que la verdadera sabiduría no consiste simplemente en conocer la doctrina, sino en permitir que la palabra del Señor gobierne cada decisión y sostenga toda la existencia. Mateo 7:25.
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Jesús describe ahora la prueba que pone de manifiesto la calidad del fundamento. La combinación de lluvia, ríos y vientos representa tormentas intensas capaces de destruir una construcción mal edificada. En la geografía de Israel, los cauces secos podían transformarse repentinamente en fuertes corrientes de agua durante las lluvias, arrasando todo lo que encontraban a su paso. La casa del hombre prudente también enfrenta esas mismas condiciones adversas. Jesús no promete que quienes le obedecen estarán libres de dificultades, persecuciones o pruebas. La diferencia radica en que no cayó porque había sido construida sobre un fundamento firme. La estabilidad no depende de la intensidad de la tormenta, sino de la solidez del lugar donde descansa la casa. Mateo enseña que la obediencia a Cristo no elimina las pruebas de la vida, pero proporciona un fundamento capaz de sostener al creyente incluso en medio de las circunstancias más difíciles y, finalmente, frente al juicio de Dios. Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Jesús presenta el contraste con el constructor prudente. El hombre insensato también escucha las enseñanzas del Señor. La diferencia no está en el conocimiento, sino en la respuesta. La insensatez consiste en limitarse a oír la verdad sin permitir que transforme la vida. Construir sobre la arena representa establecer la existencia sobre fundamentos inestables, como la autosuficiencia, las tradiciones humanas, la religiosidad superficial o cualquier otra base distinta de la obediencia a Cristo. A simple vista, ambas casas podían parecer igualmente sólidas, pues la diferencia permanecía oculta bajo la superficie. Sin embargo, el verdadero fundamento solo se revela cuando llegan las pruebas. Mateo destaca que el peligro más grande no siempre es rechazar abiertamente la palabra de Dios, sino escucharla continuamente sin obedecerla. Una fe puramente intelectual o externa nunca podrá sostener la vida cuando sea puesta a prueba. Mateo 7:27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La misma tormenta que golpeó la casa edificada sobre la roca cae ahora sobre la construida sobre la arena. Jesús deja claro que ambos constructores se enfrentan circunstancias semejantes, la diferencia vuelve a encontrarse exclusivamente en el fundamento. La casa del hombre insensato cayó porque carecía de una base sólida que pudiera sostenerla. La expresión "fue grande su ruina" resalta la magnitud del desastre. No se trata de un daño parcial, sino de un colapso total e irreversible. En el contexto del Sermón del Monte, esta ruina apunta tanto a las consecuencias de una vida construida lejos de la voluntad de Dios como al juicio definitivo al final de los tiempos. Mateo concluye la parábola recordando que toda vida será probada y que únicamente quienes edifican sobre la obediencia a Cristo permanecerán firmes. La verdadera seguridad no depende de las apariencias externas, sino del fundamento espiritual sobre el cual cada persona ha construido su existencia. Mateo 7, 28-29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Estos versículos cierran el Sermón del Monte mostrando la reacción de quienes escucharon las enseñanzas de Jesús. La multitud se admiraba de su doctrina, expresión que comunica un profundo asombro ante la forma y el contenido de su enseñanza. La razón de esa impresión se explica inmediatamente. Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. A diferencia de los escribas, cuya enseñanza dependía constantemente de citar las opiniones de maestros anteriores para respaldar sus afirmaciones, Jesús hablaba con autoridad propia. A lo largo del sermón había declarado repetidamente, "Pero yo os digo", presentándose como el intérprete definitivo de la voluntad de Dios y el verdadero legislador del reino.
Su autoridad no procedía de una escuela rabínica ni de una tradición humana, sino de su propia identidad como el Mesías y el Hijo de Dios. Mateo concluye este extenso discurso mostrando que las palabras de Jesús no eran simplemente una nueva interpretación de la ley, sino la revelación autorizada del Rey que llama a todos los hombres a vivir bajo el gobierno de Dios.